Encantados se encuentren de nuevo por acá. Encantados se encuentren una vez más por acá en esta segunda parte de la sesión en la cual abordo este extraño caso ocurrido en 2001 en Alemania. Y yo lo denomino voracidad sexual, extraño caso del canibalismo en Alemania, en el contexto de la explicación del delito de homicidio calificado. Esta disertación clase está orientada frente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2, quien les habla el profesor Ángel Serpa Aponte, y estoy transmitiendo esto en noviembre de 2021. Le mencionaba en la sesión anterior que esto forma parte de un ensayo que escribí en 2004 para la revista Lextra, revista de ciencias penales, auspiciada por el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Ella se denominaba delitos sexuales. El ensayo se llama voracidad sexual, el consentimiento de la víctima en un caso de antropofagia con ribetes sexuales. Allí está el link en internet para poder encontrar el ensayo. Estos son los sujetos, es decir, el victimario, entre comillas, y la víctima de lo que aconteció, como lo expliqué en la sesión anterior. Inclusive esto se llevó al cine y esta es una secuencia de alguna película. Este es el póster de la película alemana que se hizo llamada El caníbal de Rotenburg, película que se encuentra a disposición en YouTube para quien desea abordar, quien desea verla. Yo, con mis propias palabras, expliqué las características del caso en la sesión anterior. Ahora vamos a verlo, vamos a analizarlo en una perspectiva de referencia a las actas de lo que aconteció. En enero de 2003, el técnico en computación alemán Armin Meiwes, de 42 años, confesó en un tribunal de su país que se comió a un hombre que voluntariamente quiso ser comido, contando al tribunal que la experiencia fue como tomar la comunión en un servicio religioso. El juicio por homicidio fue llevado a cabo en Kassel, región central de Alemania, siendo apodado Meiwes por la prensa mundial el caníbal de Rotenburg, por la población donde vivía. En su relato ante el tribunal, el acusado refirió que en el internet hay cientos, miles de personas tratando de satisfacer sus deseos de comer carne humana o de ser comidos, y que dichos deseos se canalizaban a través de sitios como Cannibal Cafe, Guy Cannibal y TortureNet. La fiscalía acusó a Meiwes de asesinato, después que un psiquiatra dijo que estaba capacitado para enfrentar un juicio, y pidió cadena perpetua, reconociendo a la fiscalía que la víctima dio su consentimiento para que la mataran, pero consideró que Jürgen era incapaz de pensar racionalmente. El abogado de Meiwes pidió que lo condenaran por homicidio a petición, una forma de eutanasia ilegal reconocida en el Código Penal alemán, que se castiga con una sentencia de 6 meses a 5 años. En el juicio, además, se habló del término asesinato por placer. El juzgado determinó como premisa que la víctima consintió plenamente el acto. El proceso duró 2 meses. Finalmente, Armin Meiwes lo dictaron una sentencia de 8 años y medio, en el que se aceptó el concurso
entre los delitos de homicidio pedido y perturbación de cadáveres. El juez a cargo del juicio motivó: el acusado no cometió un asesinato en el sentido legal del concepto. Maeve y sus víctimas son dos personas con una profunda perturbación mental que buscaban algo el uno del otro. La víctima viajó expresamente desde Berlín a la localidad de Rothenburg para someterse a los deseos del caníbal. Ahora bien, el homicidio se castiga en Alemania con un mínimo de 5 años de prisión, que puede convertirse en cadena perpetua en el caso que el hecho sea considerado asesinato por circunstancias especialmente graves, lo cual no ocurrió con el caníbal. También en la sentencia se dejó establecido que el crimen no se cometió por motivos especialmente crueles o abyectos. Ahora bien, el fiscal del caso, Hans Manfred Jung, recurrió a la sentencia de 8 años y 6 meses por homicidio y perturbación de cadáveres, dictada contra Amin Maeve. La fiscalía mantiene la acusación de asesinato por motivos sexuales y pide cadena perpetua contra Maeve. Si la Suprema Corte Federal Alemana aceptara el recurso del fiscal, la Audiencia Provincial de Kassel debería juzgar nuevamente este caso. En la primavera de 2005 se esperaba el juicio. Ya yo les mencioné a ustedes que este fue un ensayo que yo realicé en el año 2004, pero ya les mencionaba que lo que ocurrió finalmente, se repitió el juicio y se mantuvo la condena por ese concurso entre homicidio y respeto al cadáver. Leamos lo que decía la prensa alemana. El medio que utiliza para suicidarse es otro hombre. Su idea de trascendencia es incorporarse al cuerpo de otro. Podríamos decir que hace que Amin se haga cargo de alguna manera de su vida ingiriendo su cuerpo. No veo como un ser pasivo o una víctima. Lo veo manejando activamente los últimos tramos de su destino. Deja en orden sus papeles. Saca pasajes solo de ida a Rothenburg. Va al encuentro de su instrumento de muerte. Lo veo forzando a Armin a sortear una de las reglas del juego. Pedía a hombres hasta 30 años. El que se impone con sus 43. Lo seduce para que sea el elegido entre otros 4. Le impone consecuencias en el rito de muerte. Lo impele a cortarle el pene. Un transexual lo comprendería, dice la prensa. Ve cómo su pene penetra la boca de Armin en un acto sexual excelso. Le exige que le provoque dolor cortándole el cuerpo. El lento desangrarse dura 10 horas, tiempo suficiente, al menos en las primeras horas, para dar marcha atrás, para parar, para evitar la muerte. No lo hace. Su determinación es inquebrantable. Borges tiene una frase paradigma de la histeria. Yo, que quise ser otro. Ver concretiza este deseo, se imaginó día a día, bocado a bocado, siendo otro. Veamos el tema entonces en una perspectiva de derecho comparado. Y en esa perspectiva de derecho comparado, en definitiva, el problema crucial es cómo medir, cómo entender cuando la víctima de un homicidio quiere ser matada, irrelevantemente de cuál es el medio que ha empleado su matador y cómo tal voluntad puede desmerecer lo que ulteriormente se realice con el cadáver en el llamado juicio de reproche del derecho penal. Por lo tanto, uno se haría las siguientes preguntas. ¿Quién usó a quién? ¿Fue el homicida que se aprovechó de la conducta suicida para satisfacer el motivo
fútil o innoble de comerse el corpus delicti? ¿O fue el victimario? ¿O el victimario no fue más que el medio comisivo de la ineludible intención de morir para ser comido? El punto, si no fuera por lo escabroso y aparentemente poco común de la circunstancia, no dejaría de tener las aristas que tiene. Veamos un tanto en materia de derecho comparado qué es lo que nos dice el artículo 20 del Código Penal alemán. Actúa sin culpabilidad quien en la comisión de un hecho es incapaz por una perturbación psíquica, patológica, por perturbación profunda de la conciencia o por debilidad mental, o por otra alteración psíquica grave de comprender lo injusto del hecho o actuar de acuerdo con esa comprensión. Recuerden que la legislación alemana es absolutamente puntillosa. Yo lo decía en otras de estas disertaciones que, por ejemplo, cuando en un sistema continental ya había un código civil a partir del código napoleónico de 1805, en Alemania el código civil alemán por Savigny fue un siglo después, aproximadamente, finales del siglo XIX. Se me antojaba como ejemplo decir el caso de la sevicia. La sevicia como causal del divorcio, pues solamente se menciona en el Código Civil. Realizar sevicia frente al cónyuge, bueno, en el Código Civil alemán, entonces se describe sevicia, aladera de cabello, pellizco, sacadera de lengua, mordisco, etcétera. Todo muy puntilloso dentro de los extremos, dentro de las hipótesis de literalidades y numerales de los artículos, para dejar lo menos posible la interpretación jurídica. Es decir, la hermenéutica tiene que ser una hermenéutica por exclusión, siendo que fundamentalmente se asume la interpretación gramatical de la norma, por lo menos en un código, en un derecho penal de hasta mediados del siglo pasado. Luego, un poco entronizándose el finalismo y entronizándose con posterioridad en los últimos 40, 50 años, la teoría de la imputación objetiva ya se conduce a otro tipo de interpretación, a un tipo de interpretación en donde lo teleológico no solamente atienda a el aspecto de la razón que tuviese el legislador, exposición de motivo o interpretación gramatical, sino verificar finalidad última, pero también asumir el disvalor de la acción con respecto al disvalor del resultado. Pero sobre todo una figura que es la de asumir el dominio del riesgo. Frente a la realización de un delito, la pregunta es meritoria. Es decir, esa impronta, si se puede porcentualizar, de cuánto es atribuible a alguien o cuánto es atribuible al otro. Se ve de anteojito, por ejemplo, en el tema del homicidio concausal, en donde a esa causa inicial se le suma, se le adiciona, se le aúna una causa del otro. Y por lo tanto, la respuesta sancionatoria es una respuesta menos intensa a nivel de sanción, no solamente por la pluralidad en la coautoría, sino por la ineficiencia de una y la incorporación de la otra. Pero dentro de la concausa siempre se habla también de la posibilidad de la propia culpa de la víctima, por no hablar de los hechos de la naturaleza, el llamado corazón ubicado de forma distinta, el que deja medio muerto a otro y entonces como consecuencia de la ventisca el árbol cae y mata al otro, pero si yo no lo hubiese dejado medio muerto, creyendo que está muerto, el árbol no se le hubiese caído. Aquí uno también tendría que preguntarse frente a este caso en concreto, ¿tiene algún tipo de relevancia quien desde antes, ex antes, quiso ser matado? Fíjense que aquí el propósito
no era un propósito que se asumía con posterioridad. Es decir, desde el mismo inicio, el que ultima a esa víctima, entre comillas, sabía de la eficiencia de su medio, sabía que era antijurídico hacerlo, tanto así que grabó todo esto, pero también sabía de la voluntad del otro de querer ser matado y además, grandilocuentemente, granguiñolescamente, se establecía como una especie de rito de incorporación de personalidad, porque detrás de la práctica caníbal, desde las sociedades más tribales, cuando se asume, cuando forma parte del propio concepto, es asumir la personalidad del otro, de alguna forma el trasvase de la personalidad. Entonces, por decirlo, ya que hablamos de delitos contra la propiedad, es decir, el trasvase de la vida, de alguna forma. Entonces, el tema conlleva a que comparemos ese artículo 20 en la famosa inimputabilidad como causa de exclusión de la culpabilidad como elemento subjetivo del delito, que lo comparemos con nuestro artículo 62 de nuestro Código Penal, quien lacónicamente, en lugar de la descripción tan extensa del 20 del Código Penal alemán, nos dice nuestro 62, no es punible el que ejecuta la acción en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Por lo tanto, esa enfermedad debe excluir completamente la noción de conciencia, pero también pudiera excluir la noción de libertad. En el tema de la libertad se estaría hablando, por ejemplo, de los llamados actos reflejos. ¿Okay? El acto reflejo. Tú, muchacha o muchacho que me estás escuchando, cuando besas, cierras los ojos o no, dirás tú, pero depende de quien esté besando. Cuando estornudas, cierras los ojos. Bueno, parece que es un acto reflejo, pero si tienes manejando un vehículo en ese momento que te da el estornudo y cierra los ojos y está saliendo personas cruzando la calle y frente a ti tienes el vehículo, ya sabes por experiencia previa que frente a ese acto reflejo que de tantas veces que se ha repetido en tu vida, que cuando estornudas, cierra los ojos, por lo menos abstenerse de realizar la conducta. Entonces, bueno, por eso es que algunos autores no aceptan el tema de los actos reflejos como una manera de excluir la culpabilidad. Pero aquí en el caso que estamos viendo, mal podrías hablar que se tratare de un acto reflejo, dado toda la ideación y la realización de la conducta. Entonces, decía yo que nosotros tenemos nuestros propios caníbales. Por si alguien no lo sabe, está el famoso caso de Dorancel Vargas. Y me voy a permitir leer la lámina. En 1999 se encontraron en las mediaciones de un puente en Táchira, Venezuela, varios pies y manos humanos, entre 10 y 12 cuerpos. Encontraron varios recipientes con carne humana y vísceras preparadas para el consumo, 3 cabezas humanas y varios pies y manos que fueron llevados a la morgue. El dueño del rancho resultó ser Dorancel Vargas Gómez, un mendigo bastante conocido. Estoy leyendo la prensa. Dice él, no me arrepiento de lo que he hecho, porque me gusta la carne y no soy el único. En diciembre compartí al vecino Manuel Pana, que era muy buena persona, y yo me dije, si es tan buen vecino, tiene que estar bien sabroso. Total, que hice unas empanaditas con él y las compartí con los conocidos que en todo momento alabaron la sabrosura del relleno. El mayor asesino en serie de la historia venezolana utilizaba una barra para cazar a sus víctimas
se supone indigentes de la zona y obreros que laboraban en las riberas del río Torbes, recogiendo y transportando arena. Tras cazarlos, los descuartizaba. Ya había sido capturado en una ocasión en el año 1995 por igual canibalismo. Luego de permanecer aislado en la cárcel de Santa Ana, los recursos los protestaron y fue trasladado al centro psiquiátrico de Peribeca, cerca de San Cristóbal, de donde logró escaparse. Pero entiendo que fue de nuevo tomado por la justicia y se le sometió a una medida de seguridad. Vida como bien jurídico. Por lo tanto, la justificación de la sanción frente al homicidio se ubica en la idea de la aflicción de un bien jurídico de la cual alguien es su titular. Entonces, la justificación de la sanción fundamentalmente en la aflicción de un bien jurídico de reconocimiento colectivo, inclusive de reconocimiento constitucional, en la idea que la Constitución es un elenco de bienes jurídicos. Me gusta esta cita de Jacob. ¿Qué protege el derecho penal? ¿Bienes jurídicos o la vigencia de la norma? El derecho penal ya no garantiza la existencia de los bienes jurídicos en sí, sino solo que las personas no ataquen esos bienes. Y de manera correspondiente, únicamente en esta medida se tratará de bienes jurídicos. Por lo demás, de meros bienes que pueden perecer. El derecho penal no sirve para la protección genérica de bienes que han sido proclamados como bienes jurídicos, sino para la protección de bienes contra ciertos ataques. Y solo en lo que se refiere a esa protección, los bienes aparecerán en la lente del derecho. Es decir, eso de ciertos ataques alude a la idea que más que desproteger bienes jurídicos, se está desprotegiendo la norma en un sentido global. ¿Ok? Ello fundamentalmente en la idea de la protección del derecho, de la protección del ordenamiento jurídico penal y sobre todo del precepto. Recuerda que el precepto jurídico penal no se establece como los mandamientos de la ley de Dios establecido en un texto religioso. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, sino porque precisamente porque matando se sanciona, porque hurtando se sanciona, la disposición jurídico penal conduce a afirmar lo contrario al derecho de la propia conducta, dado el efecto de sanción que se verifica en la pauta de ley. Fíjense en el caso que estamos analizando. Vamos a ver, ya les hablaba del homicidio a pedido, del código alemán, pero el 168 del Código Penal alemán dice: quien sin autorización sustrae de la custodia de quien tiene derecho un cadáver, partes de una persona muerta, un feto muerto, partes de un feto muerto o la ceniza de un hombre muerto, sí, como lo escucharon, las cenizas de un hombre muerto, o quien cometa en ellos escándalo ultrajante, es decir, tener relaciones con el cadáver, será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años, que sería el tipo penal que se hizo en concurrencia con el homicidio a pedido. Ese 168 alemán, de alguna forma, en derecho comparado, se asemeja a nuestro 172. Acto de profanación en el cadáver de una persona será castigado con prisión de 6 meses a 3 años. Te das cuenta que hasta el mismo tipo de pena pareciera que hay un origen común, aunque el código penal alemán no tenga tanta vinculación con el código Sanardelli. Y fíjate cómo el 168 del código penal alemán es bien descriptivo en todas las conductas frente a lo lacónico
del 172 del Código Penal alemán. Pero aquí viene el clave del asunto. El asesinato, una especie de homicidio calificado de nuestro Código Penal del 406, allá en Alemania, se ve en el 211. Dos numerales me interesan, del 211 del Código Penal alemán. El asesino se castigará con pena privativa de la libertad de por vida, es decir, la llamada cadena de perpetua. Asesino es quien, para satisfacer el instinto sexual o de otra manera, por motivos bajos, con alevosía o cruelmente, o con medios que constituyen un peligro público, o para facilitar otro hecho, para encubrirlo, mata a un ser humano. Nótese que el instinto sexual no está presente en nuestro homicidio calificado del artículo 406. No lo está porque las circunstancias que aborda el 406 atienden a la alevosía, actuar a traición o sobreseguro, siquiera la premeditación, la utilización del incendio, del veneno, el aprovechamiento de la calamidad pública y luego las hipótesis del tipo de víctima. En Alemania, el homicidio a petición está descrito en el 216 de su Código Penal. Si alguien ha pedido a otro que lo mate por medio de expresa y seria petición del occiso, entonces debe imponer pena privativa de libertad de 6 meses a 5 años. Como te das cuenta, el problema en Alemania pareciera estar resuelto por tipicidad. Es decir, a diferencia de lo que se realiza en nuestro Código Penal, un tema que si se planteara en esta circunstancia, el cual el caso del señor Dorancel no es similarmente equiparable al caso del caníbal de Rothenburg, porque allí las víctimas no deseaban ser matadas, y mucho menos comidas, ¿ok? Pero además, ahí se manejaba el tema de la locura del personaje, algo que no leí o que no transcribí ahí de la prensa frente al caso del señor Dorancel, en el caso venezolano, Dorancel, perdón, en el caso venezolano, es que él decía que las empanadas, qué locura, ¿no?, que más se vendían eran las empanadas de carne de hombre, porque las empanadas de carne de mujer no se le vendían tanto porque estaban perfumadas. Entonces, una circunstancia en la cual evidentemente pasamos por el tamiz de la enfermedad mental, de la perturbación mental, que le resta imputabilidad y le afirma inimputabilidad. En el caso del 62 del Código Penal. Bueno, fíjense. El aspecto de del consentimiento de ese ofendido, de alguna forma se visualiza en el 228 del Código Penal alemán. Quien efectúa una lesión personal con consentimiento del lesionado, entonces solo actúa antijurídicamente cuando el hecho, a pesar del consentimiento, vaya en contra de las buenas costumbres. Eso, bueno, el tema de la permisibilidad de la lesión en prácticas sexuales extremas. El tema, por ejemplo, del tatuaje, el tema del piercing, o el tema de los latigazos y otros desencuentros de aflicción física en las prácticas sexuales. Es decir, lo de la no afectación de la esfera de la libertad individual y solo si es sancionable, si se afecta las buenas costumbres, es en el ámbito de la valoración social. Las buenas costumbres como un término de valoración social, de una axiología. Cuando yo les decía a ustedes
en la clase inicial que el tipo penal está repleto de elementos. Hay elementos descriptivos, como matar, como por ejemplo, noche, pero hay elementos que se entiende desde un punto de vista descriptivo y naturalístico que todo el mundo lo asume como tal. Por ejemplo, no se explica lo que es abortar. Se dice la palabra abortar y todo el mundo entiende que es interrupción de la gestación. Pero hay elementos dentro del tipo que son de carácter axiológico, es decir, requieren una valoración. Aquí en este caso la aflicción de la buena costumbre, pero obviamente que esto trasciende al problema de la buena costumbre si se trata de matar a otro para ser comido, con lo cual sale del ámbito de la esfera individual y se introduce en el ámbito de la esfera social. En Venezuela, por ejemplo, en el 414, que establece un presidio de 7 a 10 años, estaríamos hablando de aquí sería el 412 de nuestro Código Penal. Aquí estaba yo hablando del Código Penal de 2001. La llamada ayuda al suicidio. Aquí realmente no es un problema real de un suicidio, dada que la cesación de funciones vitales de Jürgen ocurrió estando inconsciente, pero Mev lo sacrifica a su pedido. Es decir, si con lo poco que le hubiesen amputado acudía a un centro de salud, podía salvarse la vida de y por lo tanto el que lo ultima finalmente como consecuencia de un pedimento se daba como una alternativa frente a el salvamento de la propia víctima. Es decir, por lo tanto, mal se podría hablar de un suicidio como tal, dada la objetivización de la muerte o de quién la causa. Libertad sexual en contra de la vida. Hay posturas. Me permito leerles una de Begle-Sound en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Barcelona, España, Bosch. La libertad sexual implica este derecho a decidir cuándo, cómo y con quién, pero también a formar ese criterio, es decir, que la libertad para decidir sobre la propia sexualidad ha de ser extensiva al desarrollo en libertad de la sexualidad, que no es sino integrante del derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad. Es decir, el consentimiento, una práctica sexual, es un atributo de la personalidad, pero esa personalidad siempre requerirá un sustrato de vida, porque el disfrute estaría propiamente en la práctica sexual de dos seres vivos como tal. Es decir, frente a la propia noción de concupiscencia o dentro de la propia noción de lascivia, de alguna forma se ubica en la idea del consentimiento del otro o de la ausencia de consentimiento, y ello más bien es lo que causa el placer. Por lo tanto, en esa concupiscencia violentada, asumida de una forma violenta, o de esa lascivia obtenida de forma violenta, es que se ubica la culpabilidad del violador o del que realiza el estupro. Entonces, la pregunta es, ¿se debe vivir? Uno aceptaría el derecho a la vida. Ahí está el artículo 43 de la propia Constitución, el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a que se le respete la vida. Ahora, eso del 83 de nuestra Constitución, todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción o defensa.
por lo menos en una perspectiva constitucional, sobre la base del artículo 83, conduce a afirmar que ese derecho a la vida no solamente debe ser asumido en una relación individual. Como el tiempo me está premiando, yo diría que si un caso se diese en el ámbito venezolano, la respuesta tendría que ser asumido por la vía del tema del homicidio intencional, más no por la vía del homicidio calificado, porque la circunstancia que calificaría la muerte se ubicaría en la noción de la alevosía, actuar a traición o sobreseguro. Es cierto, matar al que se encuentra desmayado sería actuar a traición o sobreseguro, pero de alguna forma es una premeditación que no existe, puesto que no es por un factor de inmediación, de intempestividad, que conduce a que el otro se sienta menos defendido, sino queriéndolo hacer. ¿Y cómo se imprime el tema de la culpa de la víctima? A esa pena de 12 a 18 años debería asumirse la circunstancia atenuante que se maneja en el 74.4 del Código Penal. Cualquier otra circunstancia que aminore la gravedad, lo cual estaría allí ubicable de alguna forma la culpa de la víctima en su exigencia de querer ser matado. Hay casos que nos maneja la historia. Por ejemplo, en Francia se sometió a juzgamiento a un médico que realizó un tatuaje en los glúteos de una joven de 17 años, retratando la Torre Eiffel y una rosa, siendo que la paciente ya adulta consintió que el médico retirara la tira de papel de 16 centímetros de largo por 2 a 5 centímetros para venderlo al mejor postor. Tremendo esto, ¿no? El hecho fue solo juzgado por el derecho civil ante la inercia del Ministerio Público. En Argentina fue condenado un ginecólogo que extrajo el clítoris de su ninfómana amante de 19 años de edad. La consintiente lo dio por escrito y no fue reconocido por la justicia de su país, porque nadie podría válidamente consentir en hechos de los que resulte su propia incapacidad física y psíquica. Nadie puede autorizar que se lo mutile o que se lo incapacite física o psíquicamente. Así, mis estimados, en aras del tiempo, concluyo con esta disertación un poco dentro del ámbito inicial en la explicación del homicidio calificado, lo cual continuaremos exponiendo en las próximas sesiones. Estoy a la orden en mi canal o en mi correo para vuestras preguntas. Gracias.